Este conflicto árabe-israelí es el conflicto por la posesión y el control del territorio palestino. Por decirlo así, los árabes y los palestinos llevan más de 50 años en guerra. Y haciendo un poco de historia previa, nos podemos dar cuenta que esto surge después de la Primera Guerra Mundial, que con la derrota del Imperio Turco Otomano, este se ve empujado a ceder muchos de sus territorios. Pues bien, concretamente Palestina es cedida al Reino Unido, es decir, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido manda en esa región y Palestina es, por así decirlo, como una colonia inglesa. Después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que tienen que solucionar los problemas que existían en el territorio, pero como los ingleses no pueden estar mandando en un territorio que no es suyo, deciden repartir ese territorio entre los árabes y entre los palestinos e israelíes, pues porque el Reino Unido había cometido el error de prometerle a Palestina su independencia y al mismo tiempo le prometió a los judíos la cesión de un territorio en Palestina. Es decir, un conflicto de intereses. A unos les prometió la independencia y a otros les prometió un sitio en ese lugar. Como se sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos emigran a Palestina, en lo cual empiezan a tener una serie de conflictos y enfrentamientos entre judíos y palestinos. De hecho, el 29 de noviembre de 1947, la ONU promulgó un plan de partición de Palestina, creando así pues dos estados dentro de Palestina, en estado judío, en un estado judío y en un estado árabe. Solo los judíos firmaron esta declaración, ya que los árabes no estaban de acuerdo, y es así que en 1948 hubo un ataque de 5 países árabes en contra de Israel. Estos países fueron Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak. Por otro lado, Palestina hizo un ataque junto a Asia e Israel. Esto logró que Israel tuviera la victoria y consiguiera nuevos territorios. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina y una serie de ataques de esta organización, que en vez de ser terrorismo, solamente hubo ataques en las fronteras de Israel con los países árabes. Ya finalmente en 1973 hubo un nuevo ataque, esta vez por parte de Egipto, Siria y Jordania, pero ya siguiendo la tradición, como siempre, Israel vuelve a vencer, contraatacando, consigue la victoria y logra firmar finalmente la paz con Egipto. En 1967 se creó la República Árabe Unida, que vuelve a atacar a Israel. Israel vuelve a vencer obteniendo la victoria y vuelve a conseguir territorios que antes no poseía.
No árabe, es decir, Irak-Siria, al ver que el Egipto ha firmado la paz, pues ellos también ven que ellos solos no van a poder derrotar a Israel, y también se retiran un poco y solo dan apoyo a la IP, es decir, después de 1973, el mundo árabe deja un poco solos a los palestinos, con lo cual Israel puede seguir con la colonización del territorio palestino. Esto que produce pues que los palestinos o se exilian o viven en un territorio en cualquier momento puede ser o puede pasar a manos de Galania o convertirse en terroristas y luchar contra Israel. Así pues hemos visto a grandes rasgos qué es el conflicto árabe-israelí, cuando comenzó el porqué de ese conflicto y un poco la cronología del conflicto. Para finalizar, solo decir que este conflicto está lejos de tener una solución, pues se han intentado muchos intermedios que jamás han llegado a un buen trato. El Golfo Pérsico es una zona que está ubicada en el Medio Oriente, situado entre la península arábiga. Sus países vecinos son Kuwait, Omán y Qatar. La guerra del Golfo Pérsico también es llamada Operación Tormenta del Desierto. Esta guerra inicia el 15 de enero de 1990 y finaliza en 1991. Fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y lideradas por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Explicación. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades comenzaron en enero de 1991, dando como resultado la victoria de las fuerzas de la coalición. Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Las principales batallas fueron combates aéreos y terrestres dentro de Irak, Kuwait, y la frontera entre Kuwait y Arabia Saudita. La guerra no se expandió fuera de la zona de Irak, Kuwait y Arabia, aunque algunos misiles iraquíes llegaron a ciudades israelíes. Las causas de la guerra e incluso el nombre de ella son aún temas de controversia. A partir de la independencia de Kuwait del Imperio Otomano, Irak ha desarrollado tensiones con este debido a que considera la soberanía territorial de Kuwait como propia. Estados Unidos decidió no acabar con el régimen de Saddam Hussein y permaneció inmóvil ante la represión de las rebeliones internas que surgieron en Irak contra su dictadura. Posteriormente, Irak quedó sometido a un régimen de sanciones de la ONU.
condicionado el desmantelamiento de su potencial de construcción de armas químicas y nucleares. Estados Unidos lideró totalmente la coalición como única superpotencia salida de la Guerra Fría. Países como Alemania y Japón no enviaron tropas, pero costearon de forma esencial la operación. Antes de la guerra, surgieron una serie de situaciones que influyeron en las tensiones entre ambas partes implicadas, que dieron las condiciones necesarias para que estallara la Guerra del Golfo. Como primer punto, Irak desde hace tiempo atrás había cuestionado la independencia de Kuwait, ya que reclamaba la soberanía territorial de este. Punto 2. En 1980, Saddam Hussein, con apoyo del Reino Unido y de Estados Unidos, atacó a Irán por las grandes reservas de petróleo. Punto 3. Irak acusó a Kuwait de haber robado su petróleo desde sus yacimientos en Rumelia. Punto 4. Debido a la guerra con Irán, Irak se encontraba en crisis, así que buscaba regatear el precio del petróleo para pagar la deuda externa. Conflicto. Operación Escudo del Desierto y Operación Tormenta del Desierto. Operación Escudo del Desierto. La Operación Escudo del Desierto fue la fase inicial de la respuesta total de los países aliados. Los estadounidenses nombraron a esta etapa al proceso de reforzamiento de las defensas de Arabia Saudita, que había sido atacada por Irak cuando algunos de los miembros de Kuwait escaparon y se instalaron en dicha región. Esta fase inicia el 2 de agosto de 1990 y terminó el 16 de enero de 1991. Su finalidad era proteger a Arabia Saudita de una posible ofensiva iraquí. Para ello, el presidente George Bush padre anunció que Estados Unidos enviaría fuerzas armadas, acción que siguieron también algunos de los países aliados, resaltando que el armamento mandado no era de los mejores que tenían, ya que había reservado lo mejor para la lucha directa contra Irak. Operación Tormenta del Desierto. Ahora la Operación Tormenta del Desierto se da el 16 de enero de 1991, un día después de la fecha límite que la ONU había establecido para que las Fuerzas Armadas de Irak abandonaran la región de Kuwait y con ello a la supuesta anexión a su país. ¿Qué pasó al final de la Guerra del Golfo? La Guerra del Golfo acabó, eso sí, dejando tras de sí un Kuwait destruido con pozos de petróleo ardiendo, con una huella de entre 25.000 y 30.000 muertos por parte de los iraquíes y la pérdida de casi 400 soldados y 1 millón heridos por parte de la Fuerza de Coalición Internacional autorizada por las Naciones Unidas.